Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. El tema que trataremos hoy es la religión y la influencia de la cultura local. No se vayan, ya iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos iniciar el programa haciéndoles recordar que sus preguntas, comentarios, dudas, experiencias, etcétera, 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 pueden hacerlo llegar a nuestras cuentas en el Facebook, el blog, el Twitter y también por correo electrónico. Muy bien, todas las personas que estamos aquí y de repente los que están en casa también tenemos alguna conexión con religión. No necesariamente una religión determinada, pero sí con la religión en sí, en todas sus expresiones, en todas sus denominaciones. ¿Les parece a ustedes que la religión forma parte importante dentro de la formación del carácter, la manera de pensar, etcétera, de una persona? Sí, encontramos dentro de la Biblia, por ejemplo, el Decálogo, los 10 mandamientos, que nos dice no matarás, no fornicarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, y eso modela nuestro carácter para ver algo que es correcto o incorrecto, Exacto. para calificarlo como tal. Según lo que yo pude leer, ¿no? Muchas de las leyes actuales que rigen a una nación han salido de estas 10 leyes que se dio en la Biblia, ¿no? O sea, muchas hay una conexión grande, ¿no? entre la Biblia y las leyes actuales. Y hoy vemos en la sociedad que muchas de estas leyes, como mencionas, que se dio al Estado, y hoy vemos, por ejemplo, amar al prójimo, querernos, y otras cosas más que se han sacado dentro de la Biblia. Hoy en día encontramos en algunos gobiernos, vamos a ponerlo de esa manera, en algunos gobiernos que la opinión que dé la máxima expresión de cierta religión ligada al Estado es importante. Porque si, por ejemplo, ¿no? El líder religioso de determinada religión sale en cámaras y dice el presidente de la nación está mal, ha cometido un error con esa aprobación de ley, por decirlo así, ¿no? Entonces, un grupo de personas va a decir, sí, él tiene la razón, él está en lo correcto, el presidente está mal. Si el pastor, el episcopal, el presbítero, etcétera, de una determinada iglesia sale y dice en su iglesia, ¿no? Acercándose a las elecciones, hermanos, queridas personas que nos vienen a visitar en esta iglesia, fulano de tal es un hijo de Dios, él sabe lo que va a hacer. Entonces, las personas que escuchan posiblemente empiecen a pensar así. ¿Será que la religión solo es o solamente existe para modelar opinión? Incluso se puede ver no solo en algunas naciones actualmente, sino a través de la historia, cuánto ha influido estrechamente en las decisiones de Estado lo que es los aspectos de religión. Entonces, ¿será que la religión tiene una estrecha relación con el poder político? Claro, con lo que dices, ¿no? Está bien que exista esta conexión, es saludable tanto para la iglesia como para el Estado también que existe esta relación. Ahora, ¿estamos de acuerdo o están todos de acuerdo en que tener una religión es necesaria? ¿Es necesario tener un credo? Sé que muchas personas basan los principios a seguir en sus vidas asistiendo a alguna religión o a alguna comunidad religiosa. O para cambiar su estado de vida, o sea, para cambiar su estilo de vida, perdón, ¿no? Me encuentro Exacto. mal, mi familia está a punto de desmoronarse, se está destruyendo, no sé qué hacer con mi vida. ¡Pum! Religión parece la solución. Como que llego y de repente cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de actuar, cambio mi plan de vida. ¿Qué tiene la religión que es tan poderosa? ¿No? Al renegón lo vuelve tranquilo, al mentiroso lo ayuda a ser veraz. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Tiene algún poder? ¿Es alguna organización secreta? Se ve de que existen ciertas normas o conductas a proseguir en algunas religiones y muchas veces también se ve esta influencia de cambio por el grupo que también tiene situaciones similares. Quizás hay un grado de compenetración y tal vez esto es lo que pueda influir a que el cambio se dé. Ahora, hay muchas preguntas que el ser humano tiene. Por ejemplo, ¿dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y bueno, podemos seguir, ¿no? ¿Qué es la verdad? Podemos seguir formulando preguntas filosóficas que muchas veces no encuentran respuesta hasta que te metes en alguna religión. ¿Será que la religión ha podido contestar preguntas de esta magnitud?
Pero si vemos a través de la historia, no solo con las religiones actuales, antes se adoraban diversos dioses, pero si vemos la trascendencia, como lo citan algunas fuentes, se realizaba esta adoración para tratar de buscar un sentido al porqué de la vida y al porqué de la existencia de cada ser humano. Creo que es una predisposición, ¿no? De una persona adorar o buscar a alguien superior a su persona. ¿En qué ayuda? ¿En qué ayuda a la persona el entender el concepto que acabas de mencionar? Lo ayuda, creo, en todos los aspectos de su vida, ¿no? ¿En qué? ¿Cómo? O sea, ¿en qué me beneficia a mí tener un grupo de personas, tener una religión, saber que hay un Dios, saber que hay castigo, saber que hay una norma de vida, saber que debo cambiar las cosas que no están bien? ¿En qué me ayuda? Quizás será que el ser humano tiene una disposición a saber que no está solo, que está sujeto a un poder. Mayormente las personas actúan por la influencia de la sociedad. En este caso, si el individuo tiene su vínculo social, que es un grupo de hermanos de la iglesia, el comportamiento de estos es muy diferente a los de afuera y es por eso que el comportamiento... Tú has mencionado una palabrita muy importante, hermanos. Muchas personas que profesan o que comparten la misma creencia religiosa, tienen el mismo credo religioso, se llaman entre ellos hermanos, ¿verdad? Hermanos. Es también, y hay que decirlo en el programa, muchos grupos religiosos utilizan su organización, la cantidad de personas que tienen para ayudar a otras personas. Como ellos ven en la misma Biblia que dice que todos forman el cuerpo de Cristo, unos son la mano, otros conforman otra parte del organismo del cuerpo de Cristo. Si uno falla, si la mano no está activa, entonces todo el cuerpo no marcha, no funciona correctamente. ¿Qué sería de una nación sin religión? ¿Se han puesto a pensar? Se ve de que muchas normas, como lo mencionabas hace poco, de que muchas normas de la sociedad están basadas también en principios relacionados con la religión. Y si no hubiera una religión, la gente no creería en un Dios, no creería en alguien que le pudiera dar una oportunidad. Seamos un poco más desquiciados al decir. Imagínate, ¿puedes mencionarme alguna cultura en cualquier tiempo, en cualquier época de la historia, alguna nación, algún grupo que no haya tenido Dios, que no haya tenido una religión? Parece que el concepto de Dios, el concepto de grupo que comparte sus creencias, siempre ha acompañado a la historia humana. Yo escuché, Khaled, de que todo ser humano siempre tiene la tendencia a buscar, de adorar alguna cosa, y siempre tiene tendencia de buscar a un Dios. Si vendríamos genéticamente, ¿no?, con un chip que nos dice que tenemos que adorar o buscar algo superior a nosotros. Si no tenemos, a través de la historia. No tenemos a un Dios, nos adoramos aún a nosotros mismos también, pero formamos ya a nosotros mismos como un Dios también. Miren, sería tonto decir la religión no influye en la vida de la sociedad. Sí, de hecho, porque... ¿En qué manera? ¿Por qué? Estilo de vida. Porque claro, fíjense, hay personas que dicen, mira, esos religiosos, los aleluya, los hermanos amén, ellos con su vida, está bien, sí, tienen bien su hogar, pero yo puedo hacer la vida como yo quiera. Y y muchas veces negamos que está bien, aunque tú no pertenezcas a un grupo religioso, te vas a relacionar con alguien que sí, y ese alguien te va a proveer algún servicio, va a trabajar contigo, y gracias a la ética, gracias a la moral que muchas veces adquirió en su religión, es que tu existencia es llevadera, por decirlo así. Ahora, ¿cuáles serían los peligros de ver la religión como una amenaza? ¿Cuáles serían los peligros? Unos lo toman al pie de la letra. Vemos la mala interpretación dentro de la Biblia. Como dicen, hay que hacer esto, aquello, y vemos, por ejemplo, salió un reportaje de una secta que se pasaron poniendo el nombre de otra religión, pero que no eran, sino era un engaño, y mataron a la gente porque dijeron, la Biblia, Dios nos manda que debemos matar, apedrearlo a aquel pueblo. También existe el hecho de lucrar con la religión, ¿no? Claro, y al respecto de las sectas, incluso se han publicado libros que comentan historias muy terribles acerca del destino de algunas personas que han caído en manos de estas sectas. No, por ejemplo, una de las cosas peores que se me vienen a la mente es, por ejemplo, los suicidios masivos en nombre de un Dios, en pos de una religión, o los abusos sexuales dentro de una organización religiosa, muchas veces justificada
con las mismas doctrinas de la religión. Claro, existe incluso una religión que se promueve de que el conocimiento sexual es importante y muchas veces se han dado casos de abusos al respecto por cumplir estos parámetros. Y es ¿Será- obligatorio esto. Claro, ¿Será, con todo lo que estamos mencionando, será en realidad en la vida donde nosotros transitamos, crecemos, nos desarrollamos, será en realidad la religión la promesa o la esperanza de una vida mejor? Sí, Si no porque existiera religión, No, porque Claro, no, a ver, sería- permítame reformularles. Acabamos de ver que religiones abusan, hay religiones que engañan, hay religiones que solamente quieren lucrar, hay religiones que llevan a las personas, perdón, a cometer actos terribles, actos innombrables. Entonces, si yo estuviera relacionado con alguno de estos actos, yo diría, mejor estamos sin religión. Entonces, ¿qué posición debo adoptar? Porque religión hay para todos los gustos. Es como quien va a un restaurante y dice, a ver, yo hago tal, deme una religión para mí. Y pareciera que tú puedes encontrar religión para todo. Lo increíble es que muchas veces todas las religiones, cuando hablamos de las cristianas, vienen del mismo libro. Claro, como mencionaba nuestro amigo Luis, todo depende de la interpretación, ¿no? De la interpretación que le dé cada persona a la Biblia. y vemos casos de que uno va a una congregación, va a una iglesia para que le sane y encuentra alivio, esperanza y le da aquello, le sana, le da alivio, le da esperanza, entonces da todo lo que tiene por haberle dado a cambio. ahora hay que analizar, es considerable poder analizar de que lo que estamos siguiendo sea coherente, porque se ven casos de grupos religiosos que siguen todos a un ejemplo, pero que muchas veces no profesan o no se dan actitudes coherentes o razonables. Entonces, ¿cómo vamos a seguir ello? Muchas veces se ve también, ¿no?, que las cabezas de estas organizaciones religiosas no predican con el ejemplo para con sus seguidores, por así decirlo. Feligreses, con sus feligreses. Miren, hay una pregunta muy importante que justamente antes de iniciar el programa Zaida hizo. Yo quisiera que la vuelvas a hacer. Ya. ¿Acaso es importante creer en algo? ¿No se puede creer solamente en sí mismo o algo así? O sea, creer en que todo va a estar mejor. Hay un filósofo que dijo que por nuestros sentimientos o por los sentidos no debemos confiar. Supongamos de que se murió un familiar muy cercano, muy querido, y vemos que la familia se separa de nosotros, no recibimos apoyo. ¿En quién vamos a confiar? ¿En nosotros mismos cuando nuestros sentidos están fuera? Ahora, hay otro aspecto. Muchas personas dicen que para poder desarrollar un aprendizaje o llevar un tipo de conducta es necesario interrelacionarse. Entonces, ¿qué pasa si creemos nosotros y no seguimos un grupo? A ver, ¿Cómo vamos les a...? presento un fenómeno social. George, sin mencionar la religión, ¿tus padres y tú tienen la misma religión? Uno de los dos. Ujú. Sí. ¿Tú, tus padres y tú tienen la misma religión? ¿Perdón? No tenemos. ¿Tus religión. padres y tú tienen la misma religión? Solo uno. ¿Tus padres y tú tienen la misma religión? No. ¿Tus padres y tú tienen la misma religión? Se podría decir que sí. ¿Tus padres y tú tienen la misma religión? Solo uno. Fíjense, haciendo un sondeo rápido para que nuestra creencia religiosa sea fuerte, por decirlo así, al menos alguien en nuestra familia tiene que compartir nuestra creencia. En muchos casos se da, ¿verdad?, que si el padre es de una religión, el hijo también. Y el hijo también, y el hijo también, y el hijo también. Y llegamos a una tibieza religiosa en la cual todo es relativo, todo puede mejorar, todos somos hermanitos, Dios nos mira igual, etcétera, etcétera. Y la ligereza de entender esto, tengo un punto, voy de frente al grano. Hay tantas religiones y hay tanta miseria en el mundo, hay tanta gente sin esperanza. Y las religiones muchas veces, en la mayoría, prometen felicidad, prometen el amor de Dios, prometen una vida mejor. Si hay tanto que escoger, ¿qué debo jugar yo? O sea, simplemente porque mi padre va a una religión, simplemente porque mi amigo, porque mi enamorada, porque mi novio, porque en el trabajo hay una religión predominante, ¿yo tengo que seguir esa religión? Nosotros deberíamos buscar, ¿no? Cierta vez escuché que
para elegir cierta religión debemos buscar la Biblia, ¿no? Y buscar la religión que se asemeje más a lo que nos dice la Biblia. Pero en este caso, todos los que son parte de alguna religión creen que están en la verdad. Muchas veces se ha visto malinterpretación de algunas partes de la Biblia y de ahí se desprende bastantes El religiones. problema es que vemos a muchas religiones que solamente toman un versículo o a un cierto pasaje, pero más no miran dentro del contexto. Y que algo tiene. triste es que la mayoría de personas religiosas, lo vamos a poner así, trata de convencer a todos que su religión está mal y que mi religión es la correcta. Hay un dicho, cada panadero alaba su propio pan. ¿Se acuerdan de Gandhi? Gandhi que dijo, yo no me hago cristiano por los cristianos. O sea, ¿qué nos dice eso? Hablamos dentro de las religiones cristianas, cerrando un poquito el grupo ahí, hablamos de amor, hablamos de paz, hablamos de devoción con Dios, hablamos de esperanza, pero en sí, ¿qué me da todas esas promesas? ¿Una religión? ¿Una familia? ¿El estudio de la Biblia? ¿Conocer a Dios? O sea, hay tanto dentro de la religión que muchas veces hacemos que pase desapercibido. Ahora, todo este bloque hemos hablado de cuán metidos, cuán relacionados estamos con la religión. Tenemos que aceptar la influencia que el credo que vayamos a escoger va a tener en nuestras decisiones, en nuestra personalidad. Hay más preguntas que tenemos que hacer definitivamente, pero tenemos que irnos a un corte. Ustedes en casa, no se vayan. Esto es Controversia. Volvemos después del corte. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema de la religión y la influencia de la cultura local. Ya está con nosotros nuestro primer invitado, él es el licenciado Álvaro Rodríguez, docente en la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Es un gusto compartir con ustedes esta preciosa experiencia y aprendamos un poquito de la religión y la cultura. Se dice que la religión es el opio del pueblo. ¿Cómo empezamos hablando de religión con ese punto? Se dice. Mucho se dice, pero no todo lo que se dice es real. Religión, definamos un poquito religión, me gusta definir las cosas primero antes de hablar de ellas. Religión viene de un término latín que es religare, es volver a unir. En el sentido bíblico cristiano, la religión sería aquello que me reúne, que me vuelve a unir a Dios. Y el camino que tenemos desde nuestra perspectiva es la Biblia. La Biblia es ese manualito, esa guía, ese manual de procedimientos para lograr esa religión. La religión parece estar presente de tiempos remotos. Ya hubo un líder religioso, ya hubo un líder político, perdón, ya hubo un rey, ya hubo un, bueno, qué sé yo, ¿no? Ya hubo religión, o sea, parece que la religión y el gobierno están siempre juntos, ¿es eso cierto? Más que estén juntos la religión con el Estado, que generalmente se da, creo que la religión es algo inherente al ser humano. Va a parecer confuso, pero el ser humano inconscientemente es consciente de la existencia de un Dios, de un ser superior. No es consciente plenamente, o no sabe quién es realmente, pero cree que existe alguien superior. Y si no existe, o si no sabe quién es, lo crea. La religión, o el sol, o la luna, o alguien que está por encima de él. ¿La religión es producto del pensamiento del hombre? En algunos casos, el pensamiento del hombre se convierte en su religión. Pero si vamos a la perspectiva bíblica, la religión es algo que el ser humano tiene desde que fue creado. Desde que fue creado, en nuestra conciencia fue puesta la existencia de un ser superior. ¿La religión modera el carácter y la opinión? Sí, de hecho, es uno de los principales moderadores del pensamiento humano. Si a una persona de una tendencia religiosa le preguntas acerca del aborto, te va a dar una respuesta, si está a favor y en contra y sus razones. A otra persona de otra tendencia religiosa te puede dar una respuesta completamente diferente basada en sus creencias, en qué es lo que él cree, y eso es su religión. Creo que
¿Qué o quién define la religión? En última instancia, quien la define es el ser humano. Pero déjame explicarte. No es que sea él quien la define en sus propios términos. Es el que decide qué es lo que cree. Creo que quien debe definir qué es lo que creo y qué es lo que no creo es la Biblia. Entendiendo por la Biblia la revelación divina, producto de la inspiración divina, y que llega a mí como algunos la han llamado, una carta de amor de Dios para mí, donde me muestra cuál es el plan que tiene para mí y cuál es su voluntad para mí. Y me muestra cómo yo me puedo relacionar con Dios. Pero en otros casos puede ser que la religión, como hay un factor humano allí, esté entremezclada con la cultura, con el contexto en que viví, con los traumas que tuve, y si no tengo el componente bíblico, entonces mi religión se va a deformar, la religión bíblica se va a deformar. ¿Qué tan necesario es para el ser humano tener una religión? Es esencial. Es esencial porque Dios es esencial. No porque la forma como yo me acerque a Dios sea esencial, sino porque el acercarme a Dios es esencial. Si yo no me acerco a Dios, vivo en una condición, bíblicamente hablando, de pecado. Y el pecado separa al hombre de Dios. La religión me va a permitir, bien entendida, unirme a ¿Puede Dios. la religión contestar preguntas que de otra manera no encontrarían sentido? Por ejemplo, sí. ¿Qué depara el futuro a la raza humana? O sea, el científico puede decir una cosa, el sociólogo puede decir otra, pero la Biblia es bien clara. ¿De dónde viene el ser humano? El científico dirá una cosa, el zoológico, bueno, en realidad se puede decir muchas cosas, pero la Biblia es clara, como que marca los parámetros. Sí, te marca parámetros estrictos que en última instancia te da solución a muchas cuestiones que la ciencia, la psicología, la filosofía te deja como en el aire, te hace más entrar en un pensamiento filosófico que te envuelve si no sales, o en la psicología que todo depende de los estados gestacionales y todo lo demás de la psicología y ¿La demás. elección de la opción religiosa puede estar determinada por el contexto cultural? Muchas veces es así. La cultura define mi religión. Nosotros aquí en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo occidental, somos cristianos porque nuestra cultura es cristiana. En parte del viejo mundo hay países que son netamente árabes, y los hijos, los que nacen, son determinados por la cultura. Sí, hay un componente que depende mucho de la cultura, del contexto en que vives, al margen de cuál sea tu filiación religiosa. Disculpe que volvamos al tópico anterior, pero muchas personas piensan y no quieren seguir la religión ni sus opiniones, porque ellos ven de que en sí en realidad la religión no transforma las opiniones o el carácter de la persona, porque no hacen con lo que ellos predican, su ejemplo no es lo mismo. ¿Será esto hipocresía? En algunos casos puede ser que sea hipocresía, pero en otros casos, y creo que es la mayoría, es que no entendieron. No confundamos religión con Dios. La religión es la forma como yo, las maneras como yo, los métodos que tengo yo para acercarme a Dios. ¿Quién los define? La Biblia. La Biblia me define cuál es los pasos a seguir para yo religarme a Dios. Cuando no entiendo eso, entonces creo, bueno, yo creo que para mí unirme a Dios es pensar en Dios un ratito cuando me levanto. ¿Eso es religión? Puede ser que para él sea religión, pero no está siendo honesto con lo que dice la Biblia. Yo tengo una consulta. Yo puedo escuchar que dicen que mucho de que Dios es sinónimo de religión. ¿Qué cierto es esto? No, no es lo mismo. Como le decía hace un momento, la religión es el conjunto de creencias que uno tiene. Unido a eso, los ritos, las formas, las maneras como se conecta con Dios. Entonces, a una persona budista tiene sus formas de relacionarse con Dios, los cristianos otras. Esas formas es religión.
detrás de las formas hay conceptos de quién es Dios, qué es el hombre, de dónde viene el hombre, ¿de acuerdo? Y eso hace que las formas sean moldeadas. Dios es el final del camino, digamos. ¿Qué hago yo para llegar a Dios? La religión debiera ser ese camino moldeado en la Biblia. Mire, de religiones se puede decir mucho, bastante en realidad, porque es un tema, es un fenómeno social, es un fenómeno desde el punto que lo veas. Todos estamos metidos en alguna religión y muchas veces el padre al hogar define la religión de la familia porque si yo fui, tú también tienes que ir. Y esto crea rebeldía en muchos casos. Teniendo este marco social en cuenta, ¿es importante tener una creencia, tener una religión? ¿Puedo existir como ser humano, vivir feliz, pasar mi existencia feliz sin pertenecer, sin seguir, sin tener ningún tipo de creencia? ¿De qué es posible? Sí. Puedes ser feliz creyendo que sin creer en nada, ya estás creyendo algo, vas a ser feliz. A tu percepción, durante un tiempo, es posible que te consideres feliz. Pero si no llegas a Dios, si no te acercas a Dios, si no te unes a Dios, entonces no vas a ser feliz en última instancia. ¿Cómo una persona sabe que ya se acercó a Dios? Primero tiene que reconocer que sin Dios es nada. Y a partir de ahí tiene que construir su vida devocional, su vida religiosa a la luz de la Biblia, siguiendo los pasos bíblicos para llegar a entablar relación con Dios. Esa relación no debe parar. Ahora, ¿cuándo uno sabe? Cuando se da cuenta que está haciendo lo que la Biblia le va mostrando. Y cuando se da cuenta que algo en su vida no está bien, no está de acuerdo a la Escritura, si cambia su dirección para cumplir la voluntad de Dios, podría estar seguro de alguna manera que está yendo por el camino correcto. Pero si encuentra por el camino que la Biblia le dice que vaya por la izquierda, pero él dice, no, mejor me voy por la izquierda, ya sería un indicio de que no está haciendo bien su relación con Dios. Es muy importante entonces que ante tanta oferta de religión, lo vamos a poner así, porque hay tantas creencias, hay tantas religiones, yo conscientemente sepa entender que lo que yo vaya a elegir tiene que estar ceñido a la Biblia. Sí, porque religión y relación con Dios no está definida por gustos. Bueno, a mí me parece más bonito aquí en esta iglesia, no, al otro le parece más bonito allá. Y uno dice, pues no hay religión para todos los gustos. Sí, hay para todos los gustos. Pero la religión, la relación con Dios no se basa en gustos. Porque si se basara en gustos, entonces todos estamos bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este blog. Creo que tenemos las cosas más claras ahora. Fue el licenciado Álvaro Rodríguez, docente de la Escuela de Teología en la Universidad Perón Unión. Ustedes no se vayan, estamos tratando un tema muy interesante. Volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos tratando el tema de la religión y la influencia de la cultura local. Hemos tenido dos bloques bastante interesantes y nos ponemos ahora en la óptica de ver todo en general. Hemos visto que la religión influye en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo de la sociedad. Pero, ¿se podrá dar el caso que la sociedad, en su expresión cultural, influye dentro de la religión? Bueno, en algunos países se puede ver de que la manifestación religiosa es diferente de acuerdo a la cultura, incluso tratándose de una misma corriente religiosa. Por ejemplo, tenemos el caso de las religiones acerca del bautismo por inmersión. Algunas personas, por ejemplo, cuando tratan de bautizarse, prefieren ir a un río porque el río es donde se lleva sus pecados, pero cuando se bautiza en una piscina o en un lugar cerrado, no quieren porque dicen que los pecados se estancan y la siguiente persona que va a venir a bautizarse, en vez de dejar sus pecados, va a llevar de la otra persona también. Claro, también podemos hablar en la antigüedad de los incas, ¿no? Que tenían su sol, que era su dios, que era el sol, ¿no? Ellos interpretaban de que si es que no le daban el tributo, el pago a su dios, el dios los castigaba. Ese es su pensamiento cultural, ¿no? Influía en su religión, en su dios.
Ahora, si tomamos en cuenta lo que estás mencionando y lo trasladamos a la religión cristiana hoy en día, muchas veces la cultura de la sociedad modela la religión. Me explico con lo que mencionó aquí George. Si en mis antepasados, si mi cultura enseñaba que yo no le pago lo que le debo pagar a Dios, Dios no me bendice. Y lo puedo llevar muchas veces a mi religión. Si yo no le cumplo a Dios, Dios no me va a bendecir. Y vemos un Dios monótono, ¿no? O si yo desobedezco lo que está mandando Dios, Dios me va a castigar. Y lo llevo también a mi religión. Si yo no hago lo que Dios me pide que haga, Dios me va a castigar. Y la concepción de Dios se ve distorsionada. Somos a un Dios de castigo y recompensa dentro de ello. Hablemos de la cultura bíblica. Por ejemplo, en la Biblia vamos a encontrar muchas expresiones culturales. Sin embargo, la línea bíblica, el mensaje divino, se mantiene sin ningún cambio o cambia. Desde la época de los patriarcas hasta que Juan en Patmos escribe el Apocalipsis. ¿Se ve influencia cultural dentro de la religión? Vemos que no. En el ejemplo de Abraham, vemos que existía durante el tiempo de Abraham una ley, la ley de Hammurabi. Y esa ley permitía que si una mujer no podía dar a luz, tenía la potestad de poder dar a su empleada, a su sierva, a su esposo, y el bebé que naciera iba a ser parte de la dueña, de la ama, se podría decir, de la familia. Y Dios no estuvo de acuerdo, porque Dios había prometido a Abraham que de su descendencia iba a nacer un hijo. Y no estuvo de acuerdo porque... O sea, es como si Abraham hubiera tomado la promesa de Dios y hubiera dicho, bueno, en mi cultura, si no sucede, se hace así. Por lo tanto, si Dios entiende mi contexto, de repente yo puedo mover las cosas para que sucedan. Vemos de que Dios no se guió a través de las culturas también. Bueno, eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Algo curioso, si la Biblia mantiene el mismo mensaje y enseña del mismo Dios, encontramos que las costumbres, por ejemplo, respecto al sábado, en un determinado tiempo, son diferentes a otro. Por ejemplo, ¿no? En el Antiguo Testamento solo se hablaba en la época de los israelitas, cuando estaban en su peregrinación, alístense el viernes, esté todo limpio, guarda el día sábado. Y encontramos en el Nuevo Testamento, no camines 100 pasos, no hagas tal cosa. Eso está, o sea, encontramos dictámenes que agregan a lo que ya estaba establecido. ¿Eso se podría calificar como influencia cultural dentro de la religión? Entonces también podemos ver en la Biblia que hay muchos pasajes en donde se nos muestra que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tomaba muy en serio, o sea, exageraba demasiado con eso de las leyes, ¿no? O sea, Dios dio 10 mandamientos y se llevó a más. Llegó a tradiciones. ¿Y cómo pudieron sacar ellos tantos si en la Biblia no lo menciona? Y eso tiene que ver con influencia cultural. O sea, Dios dijo tal cosa, pero mi cultura, lo que me rodea, Israel que pasó por tantos problemas por apostasía, ¿verdad? Se volvió más rígido y aplicó su cultura a la religión. Ahora, fíjense en algo interesante. Pasamos de la religión en el tiempo de Jesús a la religión en la era cristiana. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, vemos cambios. Y muchas de las cartas de Pablo hablan de esos cambios. Tengan cuidado, no se corrompan, vean bien las cosas. ¿Es malo que mi religión esté influenciada por la cultura? Pero hay que considerar que si bien en algunas religiones se ven cambios, esto va acorde con la sociedad. Es decir, ¿debería la religión cambiar si es que la sociedad se vuelve más dinámica? ¿Quién debería estar encima? ¿La Biblia encima de la cultura o la cultura encima de la Biblia? ¿Qué pasa si la sociedad cambia y la religión no cambia? Claro, creo que hay algo interesante. ¿Qué hacemos con las expresiones culturales? Por ejemplo, claro, podemos ver la famosa procesión del Cristo morado, ¿no? Sus feligreses se visten de ese color durante todo el mes, o sea, ¿no? El mes de agosto. El adepto a cierto culto, ¿verdad? El adepto a cierto culto va a mostrar características que lo definen, o sea, que lo separan uno del otro. Sin embargo, Caleb, hemos visto que han pasado ya algo de más de 4000 años y la Biblia siempre ha sido la misma, nunca ha cambiado, no se ha dejado influenciar por la cultura.
Pero se ve que mientras más cambios culturales hay y la religión muchas veces no se adapta, menos adeptos a esa religión Ya, hay. a eso queremos llegar. Miren, sucede que mis abuelos, mis papás, etcétera, etcétera, tienen su concepción, pues es su onda, es su tiempo, ellos no ven las cosas como yo. Esa religión que mis padres siguen o la religión en general es muy cerrada, no va con mi manera de ser, no va con mi estilo de vida. ¿Qué hacemos entonces? Modernizamos la religión, le damos un nuevo matiz, le damos una nueva interpretación. ¿Es posible lograr un balance en esto? Si modernizamos la palabra de Dios, significa de que Dios no es seguro con lo que Él menciona, con lo que Él habla. ¿Qué hay al respecto de la influencia en las personas? ¿Es correcto mantenerse firme a una postura que puede ser rígida y no considerar en aquellas personas que podrían ingresar a una religión solo por ser rígidos? ¿Qué diríamos con el pasaje, séquese la flor, marchítese la hierba, más la palabra de Dios permanece para siempre? Mira, con lo que decíamos antes, ¿no? De que la sociedad va cambiando y todo eso. Podemos ver esto en la música, ¿no? Muchas veces ya hay religiones en las que la música ha cambiado un montón y se ha perdido. No solamente la música, la manera como era la iglesia, claro, la manera como uno forma parte del propio culto, la forma como expresa su gratitud hacia Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque religión no es solamente un día a la semana, religión es lo que hago todo el tiempo, la religión es un estilo de vida. Ahora, si vemos el ejemplo de Jesús, Jesús como el ejemplo máximo, Jesús que llegó en un momento crucial en la historia de la humanidad, en la cual se exageraban muchos aspectos dentro de la religión. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? ¿Qué debemos hacer? Y más que todo eso, ¿qué posición debo tomar yo cuando estoy dentro de un grupo religioso y tengo que decidir entre no me siento cómodo, quiero experimentar algo nuevo, qué puedo entender? ¿Qué puedo buscar? ¿Dónde consigo ayuda? Pues la ayuda la vas a encontrar aquí. En el siguiente bloque, nuestro especialista va a contestar a todas estas preguntas. No se vayan, esto es Controversia. Muy bien, estamos de regreso. Este es nuestro último bloque en el programa de hoy. Hemos tratado el tema de la religión, la influencia de la cultura local. En este bloque está con nosotros nuestro invitado. Él es el licenciado Michael Orellana, docente en la Escuela de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Un gusto estar aquí contigo, Caleb, y con todo este precioso grupo. Muy bien, el tema que tenemos gira en torno a la cultura y religión, y hay mucho que hablar. En los dos primeros bloques dejamos en claro que la religión influye en la cultura, ¿verdad? Influye en mi manera de pensar. Pero después de conversar en el bloque anterior nos damos cuenta que también funciona del otro modo. ¿Es posible? Bueno, la cultura es un producto humano, ¿no? Donde quiera que haya seres humanos va a haber cultura, ¿no? Es imposible que haya un ser humano y no haya cultura, así que la cultura la vamos a tener sí o sí de todas maneras, ¿no? Ahora el asunto es cómo esta cultura es elaborada y cuando hay choques de culturas, porque tengo mi cultura y hay otras culturas, así que eso es otro asunto. Vemos en algunas religiones, por ejemplo, que utilizan la doctrina del bautismo por inmersión. Y cuando uno se va a bautizar, prefieren unos el río porque dicen de que el río lleva sus pecados, pero no quieren este grupo de personas un lugar cerrado, una piscina, porque la primera persona que se va a bautizar por inmersión va a dejar sus pecados y la segunda persona que quiera bautizarse, en vez de dejar, va a llevar aún los pecados de la persona anterior. ¿Cuánto eso es cierto? Bueno, lo que pasa es que nosotros interpretamos a la Biblia desde nuestras propias vivencias y perspectivas, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos como una especie de pequeña cultura, que es nuestra propia cultura, lo que comúnmente se llama idiosincrasia, ¿no? Y bueno, es importante sujetar nuestra idiosincrasia a lo que la Biblia dice. Así que en ese sentido, yendo al texto que tú mencionas, creo que lo que pasa es que esta persona tiene algún problema con el asunto del concepto que tiene acerca del agua y los pecados, si esto se relaciona o no. La Biblia no dice que el agua y los pecados se relacionan, así que el problema de esa persona es un problema de interpretación del texto debido a su idiosincrasia. Pastor, en el bloque anterior se habló mucho de que la cultura influye en el concepto de Dios.
¿no? ¿Dónde yo puedo encontrar el verdadero concepto de Dios? Bueno, a Dios no se lo estudia como tú estudiaras una célula, ¿no? Para estudiar una célula vas a un microscopio y analizas la célula, ¿no? Lo único que podemos saber de Dios es lo que Él mismo nos ha permitido conocer de Él, que es la Biblia. Así que si tú quieres saber quién es Dios, lo puedes hacer a través de su palabra. Es la única manera. Mencionamos algunos ejemplos de cómo es que a lo largo de la historia, en la misma Biblia, la religión ha sido maniada, ha sido cambiada por acciones culturales. Y las más claras están en la observancia del sábado, tanto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y en la iglesia primitiva. ¿Qué papel juega Cristo en todo eso? Bueno, Cristo siempre dijo que nosotros debemos ser luz del mundo. Y cuando nosotros abrimos la palabra de Dios en todo lugar, encontramos que Él nos manda a brillar en un mundo lleno de oscuridad. Así que Cristo vivió en un mundo que era muy diferente a Él. El mundo no lo comprendía, el mundo no entendía por qué Él tenía los valores que tenía, por qué Él tenía los principios que tenía. Eso es una cosa muy importante, a veces cuesta luchar contra la corriente y necesitamos a veces hacerlo. Y lo que nos enseña Cristo es que no importa si es difícil luchar contra la corriente, hay que hacerlo si es necesario. Yo quisiera llamar la atención a algo. Mire, Jesús llegó a un mundo judío, o sea, Él llegó ahí, llegó en el lugar que llegó era el lugar donde se supone tenía la luz. Sin embargo, en el lugar donde se supone que había una correcta interpretación, había un correcto ejercicio doctrinal, había el mejor entendimiento de lo que Dios había dejado escrito hasta ese momento, es donde Él encuentra mayor oposición. Entonces, ¿de dónde sacó Él sus pensamientos? ¿Quién estaba mal? O sea, parece que con el correr del tiempo, cuando una religión crece o llega a un nuevo lugar, se va a juntar con conceptos culturales, quieras o no quieras. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, que queremos amar a Cristo, queremos hacer lo que Él nos pide para mantenernos en la línea? Si en los tiempos de Jesús, donde había un gran conocimiento, sucedía. Lo que pasa es que siempre va a suceder algo que nosotros llamamos sincretismo. ¿Qué cosa es el sincretismo? Es la unión de una cultura externa con lo que la Biblia dice. Entonces mezclamos la cultura con lo que la Biblia dice a tal punto que ya no distinguimos una cosa de la otra. Por ejemplo, hoy día hablamos de Navidad. Pensamos que la Navidad es algo que Dios manda que hagamos. Pero ¿la Biblia lo dice en serio? ¿Habla acerca de eso? No lo habla, no dice nada acerca de la Navidad. Entonces ahí hay un problema entre qué cosa viene primero, ¿no? Yo creo que para evitar ese problema debiéramos hacer constantes reformas personales. Pastor, y hablando de lo que concierne a la música, cuando modernizan algunos cánticos en la iglesia, se ponen quizás algunos instrumentos musicales que muchas iglesias quizás no aceptan. En este caso, ¿es correcto modernizar la música? Sumando su pregunta, toda religión tiene un Dios y por ende tiene a alguien que le agradece y que le adora. Entonces, hay muchos grupos que expresan su agradecimiento de una manera diferente, ¿no? En el caso de los grupos cristianos, aplauden o danzan o gritan para agradecer a la adoración de Dios. Bueno, esa es una pregunta bastante compleja. Eso tiene que ver exactamente con lo que hablábamos hace un momento acerca de la idiosincrasia, ¿no? Cuando Dios le dijo a Moisés, saca el calzado de tus pies, le dijo que lo hiciera porque eso era una señal de respeto en su cultura y en la idiosincrasia de Moisés. No nos pide lo mismo hoy día, pero sí, hoy día nosotros cuando hablamos de este tema de la música y que me hablaste acerca de la adoración, debemos considerar lo siguiente, que Dios sí tiene una forma, tiene algunos requisitos, algunas cosas que Él nos ha dejado claramente establecidas. ¿Qué pide Él de nosotros? No nos ha dado detalles, pero sí las cosas principales. Hay que obedecer esas cosas. No es novedad y no es secreto que los jóvenes hoy en día más y más están saliendo de la religión. O sea, me parece que es científico decir que cuando eres pequeño es fácil estar en una religión. Llegas a cierta edad, sales, vas a cierta edad, regresas. Y parece que eso se repite una y otra vez. Viendo este problema, muchas veces encontramos conflictos entre la ya mencionada tradición religiosa y un grupo que recién entra, que quiere quedarse e intenta modernizar su fe. ¿Cómo puedo lograr un balance entre ellos dos?
Tiene que ver con tolerancia. La palabra de Dios dice sobrellevar las cargas los unos los otros. Tiene que ver con comprensión. Mira, yo soy adulto y los jóvenes tienen una necesidad muy grande de desafiar lo que ya existe. Así que es importante comprender su necesidad. Pero por otro lado, es también cierto que los adultos tienen una necesidad muy grande de establecerse, de echar raíces donde ya estaban parados, así que también hay que entenderlos, así que necesitamos tolerarnos, es una situación que tiene que ver con tolerancia. El hecho de que estemos modernizando, ¿no?, la religión, ¿nos aleja de la salvación? Bueno, ahí hay un asunto. ¿Qué significa modernizar? Si modernizar significa sustituir lo que la Biblia dice por otros parámetros, sí me estoy alejando de la salvación. Yo nunca debo sustituir el mensaje de la palabra de Dios. Si me estoy refiriendo por modernizar, digamos, hacer algunos cambios no de contenido, sino de forma, eso no me lleva a alejarme de Lo que usted Dios. menciona, cambios de contenido o de forma, son dos conceptos que tenemos que tener claro cuando hablamos de la expresión religiosa. ¿Podríamos hablar un poquito de qué es qué? Bueno, por ejemplo, Cristo nos dijo, el que no deja todo y me sigue, no es digno de mí. Eso es algo que tiene que ver con contenido, la negación propia, el sacrificio, dejar todo por seguir a Cristo. ¿Cuál sería la forma? Bueno, sería utilizar toga como Jesús, o dejarse la barba, o digamos utilizar sandalias como lo hizo él, o andar con Pedro en el barco ahí, volver al mar de Galilea allá en Jerusalén. Esa es la forma, ¿no? Digamos, muchas cosas que tienen que ver con aspectos circunstanciales. Pero el contenido, el mensaje, eso es algo importante y el mensaje no cambia. Usted mencionó de que anteriormente que debemos tolerar a los jóvenes de acuerdo al tiempo. Eso significa de que si el tiempo va pasando cada vez más, las cosas van aumentando, se va volviendo más fuerte algunas cosas que van en contra de la Biblia, por así decirlo, ¿tenemos que de todas maneras tolerar a los jóvenes o a aquellas personas? Bueno, cuando hablamos de tolerancia no estamos diciendo que debemos someter la Biblia al juicio de otros, ¿no? La Biblia siempre sigue siendo la regla de todos y la Biblia debe guiar la vida de cada joven y de cada señorita en iglesia, pero eso no me debe llevar a dejar de comprender a cada persona dentro de la iglesia. Mire, cuando hablamos de la Biblia, normalmente decimos hay que dejar que la Biblia sea su propio intérprete, perdón. Y la Biblia ha sido su intérprete por tanto tiempo que tenemos demasiadas religiones hoy en día. O sea, la Biblia se ha interpretado sola tantas veces y de manera tan diferente, dependiendo de quién la interpretaba, que la manera de entender las verdades bíblicas se ha abierto, vamos a ponerlo así, no se ha ramificado, se ha expandido. Ahora, yo soy joven, ¿verdad? Y es muy importante para la felicidad de la familia que de repente en algún momento vamos a formar, si es que yo no lo tenemos, es que debo tener un credo porque es necesario para formar el carácter de mis hijos, para moldear mi propio comportamiento. Pero hay tanta religión que ¿por qué no optar por decir simplemente, mira, tanta religión, yo no quiero ninguna, compro mi Biblia y lo que dice la Biblia hago? ¿Eso es suficiente? Bueno, hay dos cosas que tú has mencionado en este asunto, ¿no? En primer lugar, ¿por qué hay tantas religiones, no? En realidad tiene que ver con un asunto de no es porque cada uno es su intérprete solo, no es solo por eso, es porque cada uno quiere hacer lo que quiere. Y eso tiene que ver con desfigurar lo que Dios dice, ¿no? Yo quiero hacer lo que quiero, no quiero hacer lo que Dios dice. Eso es un gran problema. Y el otro asunto que tú me estás mencionando tiene que ver con cómo permanecer en ese mensaje. Yo creo que para permanecer en ese mensaje lo que tenemos que hacer es volver a estudiar y seguir estudiando. El gran problema de por qué las religiones han terminado sometiéndose a la cultura es porque han dejado de lado la Biblia y han empezado a vivir solamente una religiosidad, ¿no? Una cultura religiosa. Yo voy a la iglesia los sábados o yo a los domingos, hago esto o hago aquello, pero no me conecto con la palabra. El de actuar simplemente por inercia, porque todo el mundo lo hace. Ese es un gran problema. ¿Qué podemos aprender sobre el ejemplo de Jesús? Es que Jesús justamente hizo todo lo contrario. La corriente nos lleva siempre en una dirección que es muy fuerte. Por ejemplo, hoy día la corriente nos lleva siempre al asunto de los videos, la electrónica, los recursos de internet. Es muy fuerte la corriente. Ahora,
ponernos a hacer un stop y decir, un momento, ¿a dónde me lleva, a dónde me conduce todo esto? Eso es muy importante, poner un stop. Y Jesús nos enseñó una cosa muy importante, poner un stop y buscar lo que Dios dice. Y en esa búsqueda de lo que Dios dice, seguir ese camino. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Colocar la Biblia encima de la cultura, debajo de la cultura, o cómo debe ir? O se puede lograr una sincronía. Exacto. En realidad, si tú colocas la Biblia sobre la cultura, terminas haciendo muchas aberraciones. Es lo que ha pasado en muchos lugares. Terminas destruyendo todo rasgo cultural. No es eso. Y muchas personas lo toman como excusa, el rechazar. La cultura destruye, perdón, la religión destruye culturas, porque quita, ¿no?, tantas cosas, tantas expresiones. Y creo que es la preocupación más grande que muchos podemos tener. Si me convierto o si me uno a tal grupo religioso, voy a desaparecer como individuo, voy a desaparecer como persona, porque si la religión es mundial, como en muchos casos hay, significa que voy a ser igual que todos, ya no voy a tener identidad. ¿A eso se refiere? Bueno, yo no tengo todo el tiempo para hablar acerca de ese tema, pero solamente diría, el otro caso sería poner la Biblia debajo de la cultura, lo cual también destruye el mensaje bíblico, o paralelo a la cultura como algo que coexiste los dos juntos y son cosas separadas. Yo diría más bien que es mejor poner la Biblia dentro de la cultura como un agente transformador, como lo que transforma nuestra cultura individual. Mira, cuando Dios llamó a Israel de Egipto, ellos eran esclavos y no utilizó otra lengua, utilizó el lenguaje que ellos conocían, que era el hebreo, ¿no? No sustituyó totalmente sus costumbres, utilizó la cultura agraria que ellos tenían para enseñarles cosas. Entonces, el mensaje de Dios viene a donde estamos, pero nos transforma completamente. Muchas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros. Él es el licenciado Michael Orellana, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Antes de cerrar el programa, queremos compartir con ustedes un texto bíblico. La Biblia dice en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Creo que el texto nos ayuda a entender un concepto básico al momento, lo vamos a colocar así, al momento de elegir una religión. Lo que debes buscar es ser igual a Cristo. Si Jesús hizo algo, tú debes buscar hacerlo. Tú dirás, ¿pero por qué? No va, está fuera de onda, es otro tiempo. Porque lo que Dios dice siempre es mejor para ti. Yo sé que hay muchas preguntas, este tema necesita posiblemente una continuación, así que si tú necesitas o si quieres contactar a nuestros especialistas, quieres hacer nuevas preguntas para de repente un próximo programa, lo puedes hacer llegar a través del Facebook, el blog, el Twitter y también el correo electrónico. También tenemos a tu disposición el curso bíblico La Biblia Habla. Es un curso maravilloso, tienes que obtenerlo. Vas a aprender en este curso las grandes bendiciones, los grandes secretos que Dios tiene para transformar tu vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros, chicos. Gracias también por haber estado aquí. Esto fue todo por hoy. Nos veremos en una nueva edición de Controversia. Hay que decirlo en el programa, muchos grupos religiosos utilizan su organización, la cantidad de personas que tienen para ayudar a otras personas. Como ellos ven en la misma Biblia que dice que todos forman el cuerpo de Cristo, unos son la mano, otros conforman otra parte del organismo del cuerpo de Cristo. Si uno falla, si la mano no está activa, entonces todo el cuerpo no marcha, no funciona correctamente. ¿Qué sería de una nación sin religión? ¿Se han puesto a pensar? Se ve de que muchas normas, como lo mencionabas hace poco, de que muchas normas de la sociedad están basadas también en principios relacionados con la religión. Y si no hubiera una religión, la gente no creería en un Dios, no creería en alguien que le pudiera dar una oportunidad. Seamos un poco más desquiciados al decir. Imagínate, ¿pueden mencionarme alguna cultura en cualquier tiempo, en cualquier época de la historia,
alguna nación, algún grupo que no haya tenido Dios, que no haya tenido una religión? Parece que el concepto de Dios, el concepto de grupos que comparten sus creencias, siempre ha acompañado a la historia humana. Yo escuché, Khaled, de que todo ser humano siempre tiene la tendencia a buscar, de adorar alguna cosa. Y siempre tiene tendencia de buscar a un Como Dios. si vendríamos genéticamente, ¿no? Con un chip que nos dice que tenemos que adorar o buscar algo superior a nosotros. Y eso se ha visto a través de la si historia. no tenemos a un Dios, nos adoramos aún a nosotros mismos también, pero formamos ya a nosotros mismos como un Dios también. Miren, sería tonto decir la religión no influye en la vida de la sociedad. Sí, de hecho, porque... ¿En qué manera? ¿Por qué? Estilo de vida. Porque fíjense, hay personas que dicen, mira, esos religiosos, los aleluya, los hermanos amén, ellos con su vida, está bien, sí, tienen bien su hogar, pero yo puedo hacer la vida como yo quiera. Y nos damos, y muchas veces negamos que está bien, aunque tú no pertenezcas a un grupo religioso, te bate. Porque si, por ejemplo, ¿no? El líder religioso de determinada religión sale en cámaras y dice, el presidente de la nación está mal, ha cometido un error con esa aprobación de ley, por decirlo así, ¿no? Entonces, un grupo de personas va a decir, sí, él tiene la razón, él está en lo correcto, el presidente está mal. Si el pastor, el episcopal, el presbítero, etcétera, de una determinada iglesia sale y dice en las elecciones, en su iglesia, ¿no? Acercándose a las elecciones, hermanos, queridas personas que nos vienen a visitar en esta iglesia, fulano de tal es un hijo de Dios, él sabe lo que va a hacer. Entonces, las personas que escuchan posiblemente empiecen a pensar así. ¿Será que la religión solo es o solamente existe para modelar opinión? Incluso se puede ver, no solo en algunas naciones actualmente, sino a través de la historia, cuánto ha influido estrechamente en las decisiones de Estado lo que es los aspectos de religión. Entonces, ¿será que la religión tiene una estrecha relación con el poder político? Claro, con lo que dices, ¿no? Está bien que exista esta conexión, es saludable tanto para la iglesia como para el Estado también que existe esta relación. Ahora, ¿estamos de acuerdo o están todos de acuerdo en que tener una religión es necesaria? ¿Es necesario tener un credo? Sé que muchas personas basan los principios a seguir en sus vidas asistiendo a alguna religión o a alguna comunidad religiosa. O para cambiar su estado de vida, o sea, para cambiar su estilo de vida, perdón, ¿no? Me encuentro mal, mi familia está a punto de desmoronarse, se está destruyendo, no sé qué hacer con mi vida. ¡Pum! Religión parece la solución. Como que llego y de repente cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de actuar, cambio mi plan de vida. ¿Qué tiene la religión que es tan poderosa? ¿No? Al renegón lo vuelve tranquilo. Al mentiroso lo ayuda a ser veraz. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Tiene algún poder? ¿Es alguna organización secreta? Se ve de que existen ciertas normas o conductas. Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. El tema que trataremos hoy es la religión y la influencia de la cultura local. No se vayan, ya iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos iniciar el programa haciéndoles recordar que sus preguntas, comentarios, dudas, experiencias, etcétera, 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 pueden hacerlo llegar a nuestras cuentas en el Facebook, el blog, el Twitter y también por correo electrónico. Muy bien, todas las personas que estamos aquí y de repente los que están en casa también, tenemos alguna conexión con religión. No necesariamente una religión determinada, pero sí con la religión en sí, en todas sus expresiones, en todas sus denominaciones. ¿Les parece a ustedes que la religión forma parte importante dentro de la formación del carácter, la manera de pensar, etcétera, de una persona? Sí, encontramos dentro de la Biblia, por ejemplo, el Decálogo, los 10 mandamientos, que nos dice no matarás, no fornicarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, y eso modela nuestro carácter para ver algo que es correcto o incorrecto, Exacto. para calificarlo como tal. Según lo que yo pude leer, ¿no? Muchas de las leyes actuales que rigen a una nación han salido de estas 10 leyes que se dio en la Biblia, ¿no? O sea, muchas
hay una conexión grande, ¿no? entre la Biblia y las leyes actuales. Y hoy vemos en la sociedad que muchas de estas leyes, como mencionas, que se dio al Estado, y hoy vemos, por ejemplo, amar al prójimo, querernos y otras cosas más que se han sacado dentro de la Biblia. Hoy en día encontramos en algunos gobiernos, vamos a ponerlo de esa manera, en algunos gobiernos que la opinión que dé la máxima expresión de cierta religión ligada al Estado es importante. A proseguir en algunas religiones y muchas veces también se ve esta influencia de cambio por el grupo que también tiene situaciones similares. Quizás hay un grado de compenetración y tal vez esto es lo que pueda influir a que el cambio se dé. Ahora, hay muchas preguntas que el ser humano tiene. Por ejemplo, ¿dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y bueno, podemos seguir, ¿no? ¿Qué es la verdad? Podemos seguir formulando preguntas filosóficas que muchas veces no encuentran respuesta hasta que te metes en alguna religión. ¿Será que la religión ha podido contestar preguntas de esta magnitud? Pero si vemos a través de la historia, no solo con las religiones actuales, antes se adoraban diversos dioses, pero si vemos la trascendencia, como lo citan algunas fuentes, se realizaba esta adoración para tratar de buscar un sentido al porqué de la vida y al porqué de la existencia de cada ser humano. Creo que es una predisposición, ¿no? de una persona adorar o buscar a alguien superior a su persona. ¿En qué ayuda a la persona el entender el concepto que acabas de mencionar? Lo ayuda, creo, en todos los aspectos de su vida, ¿no? ¿En qué? ¿Cómo? O sea, ¿en qué me beneficia a mí tener un grupo de personas, tener una religión, saber que hay un Dios, saber que hay castigo, saber que hay una norma de vida, saber que debo cambiar las cosas que no están bien? ¿En qué me ayuda? Quizás será que el ser humano tiene una disposición a saber que no está solo, que está sujeto a un poder. Mayormente las personas actúan por la influencia de la sociedad. En este caso, si el individuo tiene su vínculo social, que es un grupo de hermanos de la iglesia, el comportamiento de estos es muy diferente a los de afuera y es por eso que el comportamiento... Tú has mencionado una palabrita muy importante, hermanos. Muchas personas que profesan o que comparten la misma creencia religiosa, tienen el mismo credo religioso, se llaman entre ellos hermanos, ¿verdad? Hermanos. Es también, y hay que relacionar con alguien que sí, y ese alguien te va a proveer algún servicio, va a trabajar contigo, y gracias a la ética, gracias a la moral que muchas veces adquirió en su religión, es que tu existencia es llevadera, por decirlo así. Ahora, ¿cuáles serían los peligros de ver la religión como una amenaza? ¿Cuáles serían los peligros? Unos lo toman al pie de la letra. Vemos la mala interpretación dentro de la Biblia. Como dicen, hay que hacer esto, aquello, y vemos, por ejemplo, salió un reportaje de una secta que se pasaron poniendo el nombre de otra religión, pero que no eran, sino era un engaño. Y mataron a la gente porque dijeron, la Biblia, Dios nos manda que debemos matar, apedrearlo a aquel pueblo. También existe el hecho de lucrar con la religión, ¿no? Claro, y al respecto de las sectas, incluso se han publicado libros que comentan historias muy terribles acerca del destino de algunas personas que han caído en manos de estas sectas. No, por ejemplo, una de las cosas peores que se me vienen a la mente es, por ejemplo, los suicidios masivos en nombre de un Dios, en pos de una religión, o los abusos sexuales dentro de una organización religiosa, muchas veces justificada con las mismas doctrinas de la religión. Claro, existe incluso una religión que se promueve de que el conocimiento sexual es importante y muchas veces se han dado casos de abusos al respecto por cumplir estos parámetros. Y es obligatorio esto. ¿Será, con todo lo que estamos mencionando, será en realidad en la vida donde nosotros transitamos, crecemos, nos desarrollamos, será en realidad la religión la promesa o la esperanza de una vida mejor? Sí, porque... Si no existiera religión... No, porque, permítame reformularles. Acabamos de ver que religiones abusan, hay religiones que engañan, hay religiones que solamente quieren lucrar, hay religiones